anterior. ¿Cómo saber si esta mujer que en este momento nos dice, ¿no? Puede ser el marido, algún familiar, etcétera, nos dice, estaba embarazada, pero ahora no está embarazada, creo que ha abortado, y yo sé que el aborto es ilegal. Sin embargo, existen dos tipos de aborto, desde el punto de vista legal, netamente hablando, ¿no? Existe el aborto impune y el punible, ¿no? El punible es aquel que se sanciona, el ilegal, ¿no? Es que todos conocemos. Y si no, pues vamos a aclarar aquel que cuando una gestación está dentro de todos los términos normales, fisiológicos, morfológicos, a través de la valoración prenatal por un médico, una partera, matrona, etc., da lugar a que nosotros digamos es un embarazo normal. Pero de un de repente para el otro, pues la mamá tomó una decisión en la cual es interrumpir. El aborto impune es aquel aborto que no se sanciona, así lo dice el Código Penal. ¿Y por qué casos no se sanciona? Uno es la violación, producto de una violación. Segundo, es un producto con malformaciones incompatibles con la vida. Por ejemplo, una anencefalia, pero un síndrome de Down, estamos viendo que pueden hacer, pero una anencefalia, por ejemplo, nos da criterios muy complejos. Pongámonos ahora en la situación de que estamos acá, obviamente solo es un ejemplo, ¿no? No vamos a hacer el cambio de género, pero todos son mujeres y estamos en ese proceso de gestación. Y a cada uno de nosotros nos dice, ¿sabe qué? Su embarazo tiene un producto que es anencefálico. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Que no tiene cerebro. Y entonces nosotros necesitamos interrumpir el embarazo. ¿Interrumpe, doctora? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Usted está embarazada. Ya, bien. Allá, doctora. ¿Interrumpe o no interrumpe su embarazo? ¿Sí? ¿Por qué? Yo creo que sí, porque si ya sabemos que es incompatible con la vida, ya es un proceso bastante largo y más traumas. Yo creo que más adelante. ¿Hay alguna mamá por acá? ¿O alguien que es mamá? A ver, ¿qué pasa? Mujeres, todo. ¿Qué decisión? Hay que ver la decisión que también uno puede tomar, ¿no? Porque puede ser que el papá diga, no, no, yo creo que nada. Dice, ¿interrumpe o no interrumpe? ¿Por qué? Posteriormente, va a provocar, va a ser más traumático. Para la mamá también, ¿verdad? Perfecto, ¿ve? Tiene más sentimientos. ¿Por qué? Porque no está yendo al aspecto médico, está yendo a la mamá. ¿Cómo vas a sufrir? Ahora, en una reunión internacional en México, señalaban de que a estos niños les mostraba un video, ¿se acuerdan? En la primera, segunda clase. Y hablaban de, ¿por qué interrumpir ese embarazo? ¿Para qué hacer que nazcan estos niños anencefálicos y utilizar sus órganos pues, para donación de órganos? ¿Por qué lo vamos a desechar? ¿Qué dicen ustedes, doctores? ¿Por qué desechar algo que sí se puede utilizar? Vamos a llevar trasplante de órganos. Doctora, necesita un riñón. ¿No? Aquí la doctora necesita un corazón, un pulmón, allá hígado. Ahora, imagínense, este niño anencefálico es compatible con ustedes. Ustedes se enteran de que en efecto existe esto. Y va a venir todos ellos y le van a decir, ¿sabes qué? Y nosotros nos vamos a encargar de todo lo que es el parto, etc. Si no lo quiere el niño, pues nosotros lo vamos a utilizar. Sí o no, porque sus órganos lo van a utilizar. ¿Qué opinan de eso? Que no, prefiero abortarlo. ¿Sí o no? Pero,
Yo estoy con muerte encefálica y usted necesita mi corazón. Termina de conectarme, ¿sí o no? Porque usted lo necesita, somos compatibles. Ahí viene, ¿no? Depende directamente de la familia directa, que en este caso es la mamá, ¿verdad? Ahora, muchos dicen, no, ¿cómo voy a interrumpir? Es mi niño, es mi hijo. Porque si, por eso les preguntaba, ¿no? ¿Hay alguna mamá aquí o algún papá? Porque todavía no conocen esa relación íntima que sucede, es muy distinto. Nosotros, por ejemplo, yo cuando era estudiante, ¿qué vas a querer hijos? ¿Cuántos? No, ahora tengo mis 3 hijos. Obviamente, en ese entonces no tenía todavía esa visión. Y cuando llega, tiene otra visión muy distinta, ¿no? Y por más de que a uno no le agrade, digamos, pediatría u otro tipo de educación, tiene un amor incondicional, un nexo que es inexplicable. Desde ese punto de vista de la medicina no lo vamos a explicar. Quizás la amígdala tiene algo que ver, ¿no? Quizás ese circuito de papel que estimula, ¿no? Tal vez, pero hasta que llegue ese momento, tal vez esta decisión la cual ustedes acaban de tomar no va a ser la misma que cuando estén en esa situación. Es complejo. En efecto, se hablaba incluso de un momento, ¿por qué no criaran encefálicos? Porque en la actualidad hay un montón de personas que requieren trasplante de órganos. Vamos a ver el trasplante de órganos, acá en Cochabamba nada más. Cada día hay 7 personas que necesitan un órgano a ser trasplantado. 7, imagínense a nivel mundial. Son temas bastante difíciles de poderlo manejar. Y más aún, ustedes que están en el campo de la medicina, imagínense una persona que no está en este campo de la medicina, que está allá afuera. Es un tipo de aborto impune. Después, cuando la salud de la mamá se ve en peligro. En la eclampsia, por ejemplo, vamos a tener que interrumpir. Ahí no se diga más, ¿no? Lamentablemente, a veces la mamá, nuevamente viene esta conexión tan profunda y dice, no, yo quiero tenerlo, yo prefiero morir, pero que mi hijo viva. ¿Qué hacen en esa situación? ¿Qué le explican a la mamá? Doctora. Muy bien, cuéntale a otro bebé. Ahí está su marido, señor, es una máquina expendedora de pues, bueno, si él quiere tener otro hijo, pues lo va a tener. Sí, sin señalarlos, ¿no? Que somos máquinas, los hombres también tenemos sentimientos, obviamente, ¿no? No quiero decir nada de esa parte, ¿no? Pero cibernética. De hecho, en la actualidad se habla, ¿no? Hay una película muy buena que habla sobre las mamás cibernéticas, las mamás robot. Pero no nos vamos a cambiar de tema. Al final, si quieren saberlo, me lo dicen. El diagnóstico post-mortem. Esto es muy importante porque muchos de los feminicidios se cometen porque la mujer, ¿sí? La pareja, ha decidido cometer este asesinato, matarla a su pareja porque se enteró de que estaba embarazada. Y ese es el móvil, ese es el motivo por el cual se cometió esto. Señalan, ¿no? No, yo los veía muy bien a los dos, siempre iban a todas partes, etcétera, etcétera. Pero de un de repente se pelearon y no sabemos de qué. Entonces en la autopsia vamos a tener que determinar el diagnóstico de embarazo. Y a este diagnóstico se llama diagnóstico post-mortem. Lamentablemente, en ocasiones, y vamos a ver algunas imágenes de ellas, se ha tocado hacer las autopsias de mujeres que ya están, ¿no? 8 meses, 7 meses de embarazo. Y ahí tenemos que hacer una cesárea que se llama cesárea póstuma. Ese es el diagnóstico que se utiliza, no el término en realidad, más que diagnóstico. Porque tenemos que sacar a ese niño y pues entregarlo a los familiares más directos por separado. Obviamente ya hasta 6 signos vitales, ¿no? Sin embargo, en ocasiones, en el campo en especial, cuando no se hace este tipo de informe adecuado al personal autoritario, hablamos de los policías, fiscalía o defensoría, la señora embarazada es inhumada, aquí con la barriga. Y meses o años después te dicen, solicitan una necropsia. Entonces, cuando sacamos el cajón fúnebre, vemos que entre las extremidades inferiores de estos óseos hay otro cesto óseo más pequeño.
Y eso sucede porque se produjo un parto póstumo también. Suele suceder. Vamos a ver dentro de los fenómenos cadavéricos, hay una etapa en la cual el cuerpo se llena de gases. Si ustedes son de los que viajan constantemente, en las avenidas pueden ver muchos animalitos que son atropellados y después de un tiempo logran hinchar. Lo mismo sucede con nuestro cuerpo. No somos nada diferente a otro tipo de mamíferos. Y eso sucede con una mujer embarazada. Entonces, estos gases que generan presión positiva a nivel peritoneal van a expulsar a ese niño. No es de lo más agradable, en especial cuando nos traen en los primeros 3 a 7 días, ya están en este periodo enfisematoso y apenas introducimos el estilete, la hoja de bisturí o el cuchillo de disección, va siendo expulsado. Lo que preferimos es hacer una especie de maniobra de Christelet para que pueda salir, si ese fuera el caso, ¿no? Es lamentable algunas situaciones, ¿no? También poder diagnosticar, ¿no? El parto, que bueno, esto ya se lo dejamos al obstetra. El proceso de nacimiento, ahí ya intervendrá neonatólogo, pediatra para determinar las características de madurez de ese producto. ¿Por qué es que esto tiene mucha importancia con la obstetricia? ¿Qué tiene importancia esto? Si es lo común que yo hago cuando voy a obstetricia, ¿no? Sucede que el aparente padre señala de que ese niño es producto de 9 meses. Pero cuando se hace la descripción de la madurez, este niño puede tener entre 7 meses y 8 meses. Entonces, puede haber una incoherencia en lo que es el periodo genésico, ¿no? El periodo del embarazo, y dar a entender a este aparente padre de que él puede ser que no lo sea. Porque en ocasiones sucede, el papá sale de viaje, aparentemente en el momento que sale ya está embarazada, pero sucede que el embarazo sucedió 2 meses después de que salió de viaje y el periodo de gestación aparentemente es de septiembre y se utiliza esto pues para hacer la denuncia respectiva. Hay muchas cosas que suceden en este ámbito porque podemos tener ya una familia formada, etcétera, por muchos años y resulta que el niño no es del papá. El papá hace una prueba genética y se establece que no. Y durante todo ese tiempo puede ser que él haya pasado incluso pensión y manutención. Entonces va a tener que ser devuelto ese monto económico, o los gastos, o todo lo que él vea pertinente, ¿no? Porque ha sido engañado. Ahora, ¿cómo determinamos el antecedente de un aborto o de que esta mujer se encuentre en puerperio? Hace unos 8 años atrás había una muchacha en estado de gestación, Emil Garzana, ya con una vasiguita bastante notoria, ¿no? Y después de una semana observaban los vecinos que ya no tenía la vasiguita. Ya no tenía la vasiguita. Así que comenzaba a preguntar a la niña, que era una adolescente, ¿qué ha pasado? Ya ha nacido tu hijito y demás, ¿no? ¿Y qué has hecho entonces con tu vasiguita? No sabía dar explicaciones. El papá con el que únicamente vivía decía, no sé, de repente ha desaparecido. El papá no estaba instruido. Para nosotros es fácil, pero no estaba instruido. Así que se solicita una valoración de la muchacha. Y se observa, ¿no?, datos traumáticos a nivel del cervix, ¿no? Había equimos, todo lo que hacía referencia a un parto por vía vaginal. Pero aquí había una duda. Si existió el parto y regaló o abandonó el niño, el recién nacido, o es que fue interrumpido esto a través de maniobras X y ese niño pues estaba. Entonces, independientemente de cuál sea la situación, aquí se debe de buscar ese niño, vivo o muerto. Así que después de la valoración que se observa, ¿no?, ustedes seguramente ya han visto las claras diferencias, ¿no?, entre un cervix posparto, uno sometido a maniobras de legrado o abortivas frente a uno normal. Tras realizado ello, se pregunta y se va indagando, ¿no?, ¿qué es lo que ha pasado de estos días?
Los vecinos señalan solo un día. El día lunes estaba normal, con la vasijita. Martes ya no la vimos. Entonces, miércoles ya comenzamos a preguntar. Así que la idea era señalarle a la niña qué había hecho entre lunes y martes. Era decirle que no estaba normal, comiendo normal. Lunes, ya perfecto, seguía la vasijita, sí, hasta el papá decía. Martes, había una lluvia de esas tremendas. Entonces señala de que ese día le dolía la vasija. Y la niña le dice al papá, me está doliendo la vasija, ¿no? O, dándole a entender que tenía ganas de defecar. Así que le dijo, 8 meses ya, ¿no? Le dijo, anda, y era un pozo séptico, ¿no? Un pozo séptico. Entonces en el campo, así lloviendo, ¿no? Y había el pozo grande y hay 2 tablas, entonces ahí se sentaba, ¿no? Como en una letra. Y de ahí fue lo único que hizo ese día. Lo único. Al día siguiente ya no había más vasijita, etcétera, etcétera. No observaban modificaciones porque solo había ido, creo que, dos controles prenatales. ¿Qué es lo que se hizo? Ir a la fosa séptica. Claro. Así que, bueno, ¿quién va a entrar? Nosotros no vamos a entrar. Al policía de menor rango se lo tuvo que decir. Sí, y el policía entró. ¿Qué hay una fosa séptica? Eso, ¿no? Entonces entró y a ODS y encontró al niño con el cordón umbilical. Sí, signos vitales. Lo sacó en el lugar, se revisó. Se lo trasladó, ¿no?, al hospital de Virgasama para hacer la autopsia, porque hay un ambiente ahí para hacerlo. Y durante la autopsia, bueno, como adelanto, porque todavía no hemos visto esto, ¿no? Se hizo un corte longitudinal a nivel del cuello y valoramos tráquea y esófago. En tráquea había restos de heces y en esófago también. Quiere decir que sí nació y pues falleció por una asfixia, fue una asfixia lo que finalmente lo mataron. Entonces, podemos determinar a través de estos antecedentes qué es lo que ha sucedido, ¿no? No estamos frente a un infanticidio, no lo estamos. Y pues algunos consideran, ¿no?, que ha sido lo mejor porque ese producto era pues de una violación. Entonces la niña pues seguía realizando sus actividades como cualquier otro día. Obviamente se requería la intervención de psicología para ver qué efecto ha generado esto en su vida. Y también sucede que en algunas ocasiones pues el varón es denunciado solamente por hacerle un mal. Desde la llegada de la ley 348 de 2013, ante la sola denuncia verbal de una mujer, la fiscalía va y dice, ¿sabe qué, doctora? Mi expareja me gritaba todos los días, me decía que era gorda, todos los días, que me arregle, que me cambie de ropa, que me haga arreglar el cabello, etcétera, etcétera. Yo denuncié por violencia psicológica. Bueno, listo, ¿cómo se llama? ¿Dónde vive? Notifica. Por más de que sea mentira, nos corresponde defendernos. Lamentablemente eso sucede, ¿no? Y ahora, ahí ya en 2015, un caso en el que se lo acusaba a un sujeto de violación, el cual presentaba impotencia funcional eréctil. Pero además de ello, este sujeto, cuando lo traen, él ya estaba detenido en la cárcel de Arani, estaba detenido 4 años. Y hasta que al abogado se le ocurre, ya era creo como el 5º o 6º abogado, se le ocurre hacerle una valoración sexológica. No era solamente para las mujeres, también para los varones. Y bueno, nos intrigaba bastante por qué solicitaba una valoración sexológica, ¿no? Debe ser impotencia simplemente. Así que durante la valoración comenzamos a interrogar, ¿no?, con qué frecuencia mantenía relaciones coitales en ese entonces, y decía que no, él tenía dificultades en conseguir una erección, porque además el tamaño del miembro viril, obviamente con sus palabras lo decía, no era el más adecuado. Bueno, revisamos, le pedimos que se retire las prendas de vestir y observamos un micropene, o un botón peniano en realidad. Entonces,
era algo que seguramente al abogado, a este último, le había contado, y era muy difícil que este sujeto pues pueda generar violación primero. Pongan entre comillas eso. Segundo, el abogado decía, ¿no? Bueno, doctor, o sea, esto no puede haber una introducción de miembro viril en cavidad vaginal. Bueno, estamos de acuerdo, pero había algo también aquí que revisar, no bastaba con valorar el pene, teníamos que valorar los testículos de características normales, 3 centímetros, 3.5 diámetros, etc. Pero solicitamos ecografía para ver si funciona, ¿verdad? A ver, porque puede ser una pasa ahí adentro, ¿no? Solicitamos ecografía. Hiciera funcionar. Entonces, el abogado decía, me lo saco ahí. ¿Qué dicen? Vamos, ¿qué dicen, doctores? A ustedes, si van a trabajar de perito, haz unos 1.500, 1.800 dólares. Son vida, ¿se puede dar? Ahí no. Porque dice el artículo 308 del Código Penal, violaciones de introducción de miembro viril en cavidad vaginal u objetos de similares características. Puede haber digitalizaciones, les decía, introducción de objetos, les había comentado botellas, palos, etc. Pero ahí había un dato bastante interesante, que la víctima había pedido un producto de salud, había un niño. Entonces se hace genética. ¿Y qué sabe en genética? Positivamente. ¿Qué creen? Sí, porque aquí viene un dato que vamos a ver, porque muchas veces sucede que practican el coitus interruptus. Entonces, se tira el miembro viril, eyaculan externamente y vuelven a introducir, pero la uretra sigue teniendo espermatozoide. Entonces, este sujeto había tenido, dentro de nuestros criterios que utilizamos, es que si hay testículos funcionales, un pene, un botón peniano, que obviamente no alcanzaba una erección más allá de 1 centímetro, ¿no? Entonces, ¿cómo producir una fecundación, una eyaculación extravaginal? Obviamente, el espermatozoide no va a decir, no pase, va a seguir la ruta que corresponde, ¿no? Y se quedó ahí, en la cárcel. Ahora, la valoración de la impotencia funcional es tan extrema como en estos casos. Pero ¿qué sucede también con aquellos sujetos que aparentemente son normales? Y al referirnos son normales, nos referimos, ¿no?, a aquella persona que tiene sus condiciones biopsicosociales adecuadas, que tiene una vida saludable, social, alimenticia, etcétera, cognitiva, dentro de esos parámetros de normalidad. Hay un grupo de personas a quienes realmente afecta la impotencia sexual, o afecta a todo, independientemente de que sea un profesional formado en medicina, un ingeniero, un abogado, un estudiante de medicina, de arquitectura, etc. Cualquiera. ¿O acá social más bajo? No, cualquiera. A cualquiera. Afecta a todos. A todos. De hecho, los que tienen una clase social más baja son los que tienen un nivel de fecundidad más alto. Ahí sí, dentro de los antecedentes, si se puede pensar, ¿no?, tienen un nivel de fecundidad más. No quiero decir que con la mirada ya los embaracen, ¿no? Tampoco existe eso. Pero hay un grupo, por ejemplo, a quienes puede afectar. Por decir, nosotros vamos a llegar a una edad, ¿no?, 60, 65 años. Si nos dicen, todos los médicos sufren de impotencia sexual después de los 55 años, no, así pusimos entonces. Ya no va a haber, entonces, cómo nosotros podamos tener eso. Pero
A eso me refiero. ¿Existen parámetros que nos ayuden a establecer estos datos? Existen muchas consideraciones frente a la impotencia sexual, las cuales son orgánicas y las cuales son psicológicas. Dentro de las psicológicas, lo que decía su compañero, ¿no? Estrés, sobrecarga laboral, ¿no? Dentro de las orgánicas, aquí tenemos, a ver, doctor. Ya por ahí, pero algo más específico. Diabetes. Diabetes, perfecto. ¿Qué más? Problemas cardiopáticos. Obesidad. Entonces sí hay, por más de que yo sea una persona que practica deporte, etcétera, etcétera, si tengo diabetes en algún momento, puedo lograr alcanzar este grupo. Si tengo problemas cardíacos, igual. Mejor entonces a ejercitarme y no tener una vida sedentaria. El consumo de grandes cantidades de grasa saturada también genera ello. Papitas fritas, aderezos, pollito crocante. Entonces, el alcohol. Aquí viene ahora un criterio, ¿no? ¿Por qué el alcohol causa impotencia si la mayoría de los delitos de carácter sexual se cometen cuando la persona está bajo influencias de alcohol? ¿Por qué sucederá? Porque es un impresor. Entonces dependiente. Aquí los doctores. Si alguna vez han ido a consumir bebidas lujuriosas, recuerden, la Eva, Mojitos, hay un momento en el cual el sujeto, ¿no? El que está calladito, no, es el orador de la mesa, ¿no? Es el más habilidoso, por así decirlo, ¿no? Creo que me están mirando. Voy a ir. Y luego la otra también creo que me mira. Incluso es el bailarín, etcétera, es el más elocuente. Entonces el alcohol, lo que sucede es que tiene dos periodos dentro de lo que es la estimulación del sistema nervioso, uno eufórico y otro depresor. En el periodo eufórico, pues se estimula ese sistema límbico. Y pues ahí nos vamos a engañar, ¿no? Todos y decimos, no es así. Nos engañaríamos. Pero en el periodo depresivo no existe el control sobre nuestras funciones. Por eso que una persona se puede broncoaspirar y vamos a ver en asfixiología. Ahora, la funcionalidad del aparato reproductor masculino tiene un aspecto exclusivamente somático, doctores. La erección, voy a ir ahí, si no, no comprendo. La erección se consigue a voluntad. ¿Qué dice el caballero? Bueno, independientemente del estímulo, es una función más neurovegetativa. ¿Sí o no? Es más neurovegetativa. No voy a indagar más allá porque luego puede ser considerado un tema obsceno porque todavía tenemos algunos mitos dentro del entorno, ¿no? Pero vean cómo el alcohol, y aquí les voy a poner un ejemplo para que puedan comprender. Señalaban de que dos personas salieron de un boliche y pues al día siguiente se despierta la muchacha y lo denuncia por violación. El muchacho dice, no me acuerdo. El abogado en juicio le dice, ¿cómo no te vas a acordar? Entonces, ¿cómo introduciste el miembro viril, cavidad vaginal? Porque habían datos, había espermatozoides, todo, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Y ahí venía la pregunta, ¿no? Doctor, ¿de qué manera se puede producir? La erección es una función más neurovegetativa. Si existe una manipulación ahí, ¿no? Manual, por parte de otra persona, ¿no? Va a producirse erección, ¿no?
Yo puedo estar ahí durmiendo y puede suceder esto sin que yo esté consciente, ¿no? Sin que yo pueda estar consciente. No se preocupen, ¿no? Es muy raro que a uno lo intoxiquen para embarazarse voluntariamente. Puede suceder eso. Bueno, acá por ejemplo, ¿de quién es la culpa aquí? ¿De la mujer? No. Acabamos de mencionar que el alcohol cohíbe esos factores morales, ¿no? Esos aspectos morales. ¿Del varón? Tampoco. Entonces, ¿qué sucede? Es un hecho bajo influencia. Se nos lleva a consideración y ya dentro de lo que corresponde hay eximientes penales. Los eximientes penales son aquellos que reducen la pena. Solo les voy a dar un ejemplo, pero no es para que lo cometan porque algunos utilizan esto para algunas cosas. Yo voy a echarle buenas copas del trabajador, me subo al auto y voy a matar a todos los que quieran. Ya tengo 10 cadáveres para hacer la autopsia de ese. Yo digo, tómenme sangre, ya, listo. Estuve bajo efectos del alcohol y en el Código Penal hay eximientes legales. Entonces no me pueden dar la sanción completa, me tienen que dar la mitad de la sanción o menos. Aquí existen, por lo tanto, 3 categorizaciones: los imputables, los inimputables y los semi-imputables. En este momento todos somos imputables, pues nos pueden dar la sanción de 20 años de cárcel por homicidio. Semi-imputables, estuve bajo efectos de alcohol, sí, bajo efectos de alcohol, está demostrado que no es consciente de lo que hace. Lamentablemente sucede eso. Y en muchos de los hechos de tránsito, a veces las víctimas creen que eso va a empeorar, va a agravar la denuncia. Un buen abogado va a manejar eso. Y los inimputables, ¿quiénes serán? Menores de edad. ¿Los que? Una alteración psiquiátrica. Pacientes psiquiátricos. Así que a estas figuras nosotros tenemos que ver realmente qué es lo que ha sucedido dentro de este entorno. Algo que preocupa a muchos varones. Las mujeres saben que es su hijo. ¿Sí o no? Están 100%. Aquí viene la duda, ¿no? No se me parece en nada. Pero es tú. En la determinación de la paternidad, en realidad no hay una prueba de paternidad como tal, ¿no? Porque no, el término está mal señalado. En realidad es negación o exclusión de paternidad. Acá con el doctor estamos poniendo las cartas en el juego por el hijo que tenemos en común. Entonces, a mí me dice, tú eres el papá. A él también le dice, tú eres el papá. ¿Quién de los dos somos? Para ellos se hace exclusión de paternidad, es decir, uno de nosotros no es el padre, o tal vez los dos. Tal vez puede ser. Entonces, en este caso, la prueba se llama negación o exclusión de paternidad, si ninguno de los dos son. O en el caso de que la mamá diga, no son ninguno de los dos el papá. Pero yo digo, no, yo soy el papá porque yo lo he hecho, pues. ¿No? Ella también le dice, yo soy el papá y yo lo he hecho también. Ahora, allí viene el tema de exclusión de paternidad, es decir, porque la mamá sabe muy bien que ninguno de los dos. Entonces ahí viene el supuesto papá, de allá viene y le dice, creo que yo soy. Entonces él sí puede señalar, ¿no? Declaración de paternidad y decirle, oye, pues estás conmigo, creo que es mi hijo, ¿no? Porque se me parece, tiene todo de mí, ¿no? Es igualito. Entonces lo que se hace con el supuesto padre es esto. Entonces vean cómo son las figuras, tal vez sean solo términos, pero son los términos que se deben de utilizar. Ahora, no es tanto un derecho de un varón tener un hijo. Y me refiero al varón porque la mujer, pues, el día que quiera, pues simplemente busca
no solamente un varón, inseminación, etc. Puede conseguir. Pero con nosotros es más compleja la situación. Acá puede ser que la mamá se niegue completamente. No podemos ir nosotros, como en algún momento decía, doctor, tengo aquí la mamadera, el biberón, el chupón. ¿Podemos sacar adentro? Sí, podemos sacar adentro. Podemos hacerlo de manera privada. Nos ayuda Diego Bonifacio aquí a escuchar. Pero eso no nos va a servir de prueba, porque no ha sido obtenida de manera legal, bajo solicitud de autoridad competente. No va a ser. Para ello tenemos que solicitar esta prueba de declaración de paternidad o exclusión de paternidad ante la fiscalía. Entonces aquí viene un dato muy interesante, porque por la parte privada, la prueba de ADN les cuesta entre 800 hasta 1.000, 1.200 dólares. Pero si ustedes hacen la denuncia ante la fiscalía por exclusión o por declaración de paternidad, se hace una denuncia y la prueba es gratuita. Obviamente se hace la citación y pues en el IDIF se les va a tomar la muestra en un solo día, al hijo, al papá. ¿Por qué no a la mamá? Porque se sabe que solo de Ahora, en ocasiones, ¿se puede realizar a la mamá? Sí, en los secuestros que sucedieron hace 2 años atrás. El tipo de ADN lo vamos a ver con genética forense, ADN ribosomal o mitocondrial. Se le va a volver a notificar una segunda vez. Yo creo que si no va una segunda vez, en una tercera ocasión se va a mandar orden de aprehensión, ¿no? Para que venga. Y si se escapó, entonces ya nos den indicios de que algo ilegal sucede. Bueno, hay formas jurídicas del embarazo, sí, alguna vez dijeron, ¿no? ¿Cómo formas jurídicas? ¿Acaso no hay solo una forma de embarazo? ¿El varón también se puede embarazar? Pues ahí quienes han llevado ya psiquiatría, hablamos, ¿no?, de las pseudociesis, ¿no? De aquí hay manifestaciones clínicas que dan a entender que la mujer, el varón, estamos con estos signos de gestación. En la mujer que es fácil comprender, ¿no?, de que hay modificaciones corporales, aumento de la glándula mamaria, sensibilidad, ¿no?, todas aquellas sensaciones de malestar digestivo, etc. Pero ante la prueba sanguínea o una ecografía, pues no encontramos nada ahí. No lo encontramos. ¿De qué se trata? Pseudociesis. Puede ser que esta persona haya utilizado este comentario para no entrar a la cárcel, para no entrar a declarar, o simplemente para señalar que no lo deje su marido por otro, o que la agredieron y que está utilizando esto, porque la agresión a mujer embarazada es un agravante. Ahora, ¿en el varón también sucede? Sí. Sí, el varón también puede presentar estas manifestaciones, ¿no? Hay muchas explicaciones, una conexión bastante fuerte con su pareja, etcétera, etcétera. Y hay todas esas manifestaciones clínicas, ¿no? Incluso se manchan las mejillas, ¿no? Hay el famoso plasma, hay aumento del apetito, modificación, etcétera, etcétera. Este es un tema más de psiquiatría. ¿Hay un delito por abandonar a una mujer en estado de gestación? Sí. El artículo 250 señala y tiene cárcel 6 meses a 3 años. Es algo que también no conocen mucho, porque cuando vienen a hacer la denuncia dicen, ¿no?, las mamás ya, doctor, ¿sabe qué? Vamos a solicitar una prueba de ADN. Y desde el momento que yo le señalé que estaba embarazada, me ha dejado, se fue. Ya hablamos de abandono de mujer embarazada, ¿tiene sanción? En efecto que sí. Además, también hay agravantes. Porque puede ser, tras este abandono, ¿qué decisiones toma la mamá? Aborto, suicidio. O puede esperar que nazca y decir, me recuerda a este sinvergüenza, y comete un infanticidio. O lo abandona. Por eso es que tiene sanción. Y obviamente este sujeto va a tener que pagar. Pero a veces el embarazo no resulta tan agradable como, digamos,
como lo hemos dicho hace un momento, que exista un producto anencefálico. Ahora viene, pero otro problema. Nuevamente, todos estamos embarazadas, no existe embarazados, ¿no? Embarazadas. Y nos dice, su producto tiene una malformación. Lo más probable es que sea una trisomía o un mosaicismo. Entonces, se les indica esto. ¿Qué decisión toman? Es una trisomía. Hay algunos que dirán, ¿no? Interrumpo el embarazo. Hay algunos, no, continúa el embarazo. ¿Quiénes son de los que continúan el embarazo? Levanten sola, ¿no? ¿Sí? Entonces hay un grupo también que es interrumpe. Está muy bien, porque en la actualidad existe un término que se llama eugenesia. Y de hecho, Hitler, Adolfo, ya era pues una bestialidad en cuanto a conocimientos y decía, yo no quiero tener soldados de este tamaño, no quiero tener soldados de tez morena, no, quiero tener soldados de 2 metros de estatura, hombros bien marcados, ojos claros, y quiero que no tengan ningún tipo de sentimiento cuando vayan a matar a niños, mujeres. Entonces comenzaba a seleccionar, miren, un grupo de personas, la famosa raza aria. Comenzaba a seleccionar sujetos que según él eran los más aptos. La eugenesia trata de ello. Este término define a la selección de la mejor especie. Ahora, hay muchas formas de eugenesia, pero en la actualidad, cuando uno tiene un embarazo el cual le detectan algún tipo de malformación, pongamos como agenesia braquial, ustedes necesitan hacer diagnóstico, interrumpamos, por favor, no quiero, va a sufrir, va a tener problemas de autoestima, en el colegio lo van a molestar, etcétera, etcétera. Prefiero no, soy una mujer fértil, voy a tener otro hijo, etcétera. Ahí se aplica eugenesia. Pero no hay país que esté cumpliendo dentro de una línea legal. Si les voy a dar un ejemplo, en China, ¿qué es lo que sucede? Les permiten tener un hijo, ¿no? Por familia, y el primer hijo y ese hijo tiene que ser varón. Pero existe también una norma que dice que si el primer hijo es mujer, ¿no? Por derecho ellos tienen el derecho de tener a ese hijo. Entonces puede aplicarse una modificación a ello que les permite tener otro hijo, pero tiene que ser varón. Si durante el embarazo la determinación cromosómica de este nuevo producto es mujer, se interrumpe. Entonces, aquí se establece otro tipo de criterios distintos a la eugenesia, que se llama control de natalidad. Control de natalidad por la población, ¿no? Estoy controlando, como dice su nombre, valga la redundancia, el número de personas que van a nacer. Eso se debería aplicar tal vez en nuestro país o en Latinoamérica, porque aquí se establece, ¿no? Planificación familiar. Y nos reproducimos en masa, ¿verdad? Lamentablemente llegan a estos programas de control de natalidad cuando ya los niveles de alimento y los niveles de extensión geográfica, me refiero a eso, agricultura, están ya sobre el límite y no pueden satisfacer a ello. Lamentablemente nuestra especie aprende solo la mano. Pero en la eugenesia van a seleccionar aquella especie más alta. Hablamos de modificación genética, también hablamos de modificación genética. Doctor, al ingeniero, ¿sabe qué? Yo quiero tener a mi hijo de ojos azules, claros. Entonces, ya se sabe dónde estamos, se hace la modificación. Doctor, yo no quiero tener ningún tipo de enfermedad. Entonces les retiro estos genes, etc. No se va a enfermar. Pero ¿sabe qué? Hemos visto un gen
que tiene que ver con un tumor que usted puede sufrir a sus 30, 35 años. Ese masaje me lo... Sí, se puede. Evidentemente que se puede. Entonces están tratando de ver que este futuro de personas sea más apto y no tenga las patologías que actualmente podamos desarrollar. Pero realmente estamos inclinándonos a un buen nacer, que en términos sencillos quiere decir eugenesia, el buen nacer. ¿Cuántos de nosotros tenemos una mascota en la casa? ¿Y cuántos tenemos un pedito, un gatito de una raza que nos gusta? Y luego decimos, ¿por qué no lo hacemos? Porque tú tienes también la misma raza, lo haremos cruzar, van a salir lindos cachorros, y vamos a hacer nuestro negocio. Pero luego, mi cachorra se sale, ¿no?, a la calle. Y en la esquina lo ve el que menos deseábamos que lo vea. Y ¡pum! Nace. Hace una semana, 6 días, yo me encontré con una persona que de hecho me señaló que habían cruzado a su perro, otro perro que no era de la raza, y tomó la decisión de ahogarlos. Bueno, no lo voy a poner a pelear. Yo le señalé qué es lo que se debería hacer y no. Pero, ¿qué está haciendo aquí? Está seleccionando ya el tipo de raza que quiere. Miren, nosotros personalmente, si nos inclinamos a tener un tipo de cachorro, estamos seleccionando el tipo de cachorro que queremos, independientemente pertenezca a una raza o sea un criollo, etc. Pero estamos teniendo ahí cierto tipo de inclinación. Que esto, Dalton ya había determinado este término, pero lamentablemente cuando Dalton señala la selección de la mejor especie, lo malinterpretaron en la Inglaterra antigua. Decía, la selección de la mejor especie, aquel que está con muletas, aquel que está en silla de ruedas, ese niño que no tiene su mano completa, está desarrollada de mala manera, o que tiene una caminata diferente, ¿no? Hay que eliminarlo. Y solo que esté esta población de acá. Porque en ese entonces todavía no habíamos hablado de llamar a una persona sana, que es un proceso biopsicosocial. En este momento yo los veo a todos aparentemente sanos, algunos durmieron. Y en su segundo sueño. Pero nadie me puede decir qué efectos está sucediendo en su corteza cerebral. Algunos estarán pensando ahí que termine de una vez este doctor, quiero ir a comer unos ricos aquí. Algunos dirán, no, tengo que encontrar con mi chica, no tengo que ir a abrazar a esa maldita. Entonces, esto que nosotros no podemos distinguir de manera superficial, obviamente, me genera una ambigüedad, y en ese entonces lo malinterpretaron y atribuyen a estas descripciones abesantes, lo vamos a llamar, porque en realidad nosotros no somos nadie, ¿no?, para ir a interrumpir todo ello. La naturaleza hace una selección adecuada. Sin embargo, debido al gran mestizaje que ocurrió ya desde hace muchos años, pues existe esta belleza que somos todos, y pues nadie nos puede decir, no, tú no puedes estar aquí porque tienes un color de cabello distinto, así que te vamos a eliminar. Y para que ello no suceda, es que en muchos países se fueron desarrollando los certificados prenupciales. Lo bueno de acá, de Latinoamérica, es que nosotros nos podemos casar o tener hijos con quien nos guste, nadie nos puede decir nada. Pero en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, en algunos países de Europa, previamente se realiza un certificado prenupcial. Yo quiero casar con la doctora, nos hacemos un examen, y resulta que tenemos genes los cuales son incompatibles y probablemente tengamos un hijo con malformaciones. El Estado no va a evitar que nos casemos, pero sí va a evitar que tengamos hijos.
Y al momento en que tengamos ese criterio, de acuerdo a criterios eugenésicos, puede incluso abusar. Por eso es que vemos algunos sujetos en Estados Unidos, por ejemplo, cuando no se les permite ello, vemos que se vienen aquí a Latinoamérica, ¿no? Y cuando nos vemos algunos de ellos y comenzamos a hablar, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido, etcétera? No nos permitían tener hijos, y que tienen 3, 4 hijos con síndrome de Down, precisamente porque el certificado prenupcial señalaba estos criterios. Doctor, aquí en Bolivia, en Brasil, en Perú, sí. Lamentablemente lo desconocen. En Brasil también lo existe el certificado prenupcial. No lo hacen. ¿Por qué? Porque la gran mayoría lo desconocen. Y mejor que esté así, porque el día que comiencen a publicar, todos vamos a estar obligados a realizar un certificado prenupcial. Y esto requiere la participación del estudio genético. Pero también en este estudio prenupcial se debe proceder con la valoración hacia la detección de enfermedades venéreas. Antes del matrimonio, no solamente antes del matrimonio. Yo quiero salir con la doctora, entonces, ¿saldremos, doctor? Ya, bien, listo, vamos a un laboratorio y los dos nos hacemos un examen venéreo. Si sale positivo, hacemos profilaxis o hacemos tratamiento, etc. Antes de salir. Ahí esos criterios se establecen para la profilaxis antivenérea. Pero aquí, me gusta, de gusto, bueno, vamos, bomba. Porque la educación sexual aún tiene ciertos límites. Cuando estaba yo en colegio, la única educación sexual que tuvimos ha sido en cuarto de secundaria, que ese entonces todavía era cuarto de secundaria. ¿Ustedes a qué edad más o menos les dieron educación sexual? ¿O lo vimos con las abejitas y las margaritas? ¿A qué edad más o menos, doctora, ya? 10 años. ¿10 años? Sí. Ahora ya más o menos va por ahí, ¿no? Desde los 8 años, ya que comienza a dar este tipo de instrucción. Es muy raro. Nomás para eso. Es muy raro cómo es que nuestra sociedad está acostumbrada a tener información mala. Y lo voy a decir solo con fines académicos, no voy a ser alguien que vaya a ir a coordinación. Doctora, sí, me decía de esta manera lo llamamos al miembro viril. Ya, pene, doctor. A eso me refiero, miren, a eso me refiero. Tan mal acostumbrados nosotros, pues en realidad, miren, ustedes son doctores y seguimos teniendo ese mito, ese temor de hablar de una parte de nuestro cuerpo. Una doctora, sin hacer la aclaración, me decía, mi hija ya está 9 años, 10 años. Quisiera que le orientes en educación sexual, le digas cómo se llama tal cual. Pero tú también eres médico. O sea, y yo soy varón. O sea, peor todavía. Ahora, no me digan que no utilizan términos, ya no son los varones, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué cosas nos llaman? A ver. Siempre he escuchado a su pilín. ¿Sí o no? O su pajarito. ¿Sí o no? Doctores allá, a ver. Acá, porque si no, también les va a adaptar. Yo tengo 13. Pero bueno. ¿No? Ahora están prohibidos. Aquí, ¿cómo los llaman? Lo que pasa es que en Chile tenemos otros nombres. Muchos, demasiados. Ya, cabecita. Dedo sin uña. Ya, Los individuos. ya, allá. El pico, el pito, Ahí está. pichula, pichula. Sí, hay un montón. Y vean, cuando uno comienza a enseñar a los niños, ¿no? Los varones tienen pene y las mujeres vagina. Sí. Y luego cuando van a la casa, ¿quién está enseñando eso? Y luego van a la escuela y ¿quién está enseñando eso? Normal. Es normal eso. Y miren que cuando comenzamos a hablar entre nosotros, se supone que ya somos médicos, estudiantes de medicina.
algunos de ustedes en la casa, sobre todo cuando no tenemos papás que son médicos, y nos hablan, ¿no? Cuando estamos entre broma y broma haciendo referencia a eso, mira, lo he visto a tu sobrinito tocándose el pilín, dice. Y pa o ma, se llama pene, ya quiere decir que se llama pene, ¿no? Incluso a veces algún papá por ahí se siente ruborizado, ¿no? Incluso como si estuviésemos hablando de algo pornográfico, ¿no? Vean cómo estos términos afectan en nuestra vida y afectan también en todos estos procesos que nosotros realizamos o desconocemos. Estoy seguro que mucho de esto desconocían ustedes. Vean, ahora que lo saben, pues van a tener que utilizar métodos de anticoncepción para esto. Ahora, ¿qué dice la historia con referencia a la eugenesia, ¿no? Lo que les decía, ¿no? En Europa, ¿no? Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, cambiando de los europeos acá a Estados Unidos, los Cheyennes, los indios cherokees, han sido completamente exterminados, ¿no? Y cuando nosotros comenzamos a analizar por qué motivo, es que estos sujetos que eran los nativos de Estados Unidos no se parecían nada a los migrantes que habían llegado. Si vemos a esos indios cherokees, a estos indios nativos, se parecen bastante a nuestra población latinoamericana. Aquí ha sucedido también esta exterminación. Muchas películas apuntan también a ello, pero lamentablemente ha sido mal interpretado para nosotros, ¿no? Y sigue siendo mal interpretado porque en países como ellos se establece de manera clara este perfil prenupcial. Hay una novela muy interesante, si tienen tiempo pueden leerlo, se llama Delirium, de Lauren Oliver, ¿no? Son 3 tomos, pero el segundo es Pandemonium y el tercero es Zeki. Muy interesante en lo personal, que incluso ustedes ya lo pueden leer porque habla mucho de neuroanatomía esta novela, y ven cómo los unen a varias profesiones. No sé si alguien ha leído de aquí esta novela. Los van uniendo. Dicen, tú eres doctora, aquí el arquitecto tiene un buen perfil prenupcial, solo te puedes casar con ningún otro. Con ninguno. Y además, para evitar el suicidio, te vamos a ablacionar la vida, por si sucede algo en el camino y te interese otro sujeto de por allá. Entonces es muy buena la novela, les aconsejo leer. Ahora, si ustedes en este momento son analistas, dentro de ese proceso de análisis realizado a su entorno, observan 20 mujeres entre 25 y 35 años de edad. Y de estas 20 mujeres, la mitad queda embarazada. Este embarazo es, estoy hablando solo de las mujeres. Este embarazo ha sido planificado por las mujeres. Ahora, en nuestra época actual. ¿Qué dicen? ¿Por qué? O sea, ¿sí o no? Siempre tienen ustedes las dos respuestas. Tienen que inclinar solo por una. Vamos a hacer una pausa nuevamente antes que responda. En la actualidad conocemos que hay muchos métodos de anticoncepción. El condón masculino, el condón femenino, las píldoras anticonceptivas, las píldoras del día después, las inyecciones, cirugías si ya han tenido un hijo, los implantes subtérmicos que ahora es pues la moda, los control por los días fértiles, el parche también. Además de ello están los espermicidas, igualmente, los dispositivos intrauterinos, té de cobre, té de plata, té de oro. ¿Una mujer sabe cuándo puede estar embarazada? ¿Doctora, sí o no? Sí. Sabe. Si no quiere embarazarse, entonces no lo va a estar.
La mayor parte de la responsabilidad no es que sea machista, pero lamentablemente a eso nos inclina la sociedad, de que la mayor parte de la responsabilidad lamentablemente cae en ustedes. No digo que la asuman, no digo eso, que la asuman, ¿no? Pero, ¿qué sucede con el varón? ¿Qué métodos de anticoncepción exclusivamente para el varón? Ahí salió, ¿no? La píldora anticonceptiva. La vasectomía. Existe un menor número de procedimientos o métodos de anticoncepción. Sin embargo, donde debería inclinarse la anticoncepción, ¿a quién es? Al varón. Porque si la mujer se embaraza en ese año, no va a volver a embarazarse. En cambio, el varón, cada hora puede estar por ahí esparciendo sus semillas. Entonces, el tema de anticoncepción está siendo un poco mal manejado. Y los mitos que se generan en nuestra sociedad siguen inclinando a ese ámbito machista. Y por lo tanto, la decisión incluso de la mantención de un embarazo sigue cayendo en la mujer. Y muy pocas veces se le pregunta al varón, ¿por qué es la mujer la cual es pues, el medio por el cual se porta esa fecundación, ¿no? Hay diferentes porcentajes en cuanto a su utilidad, claro que sí, ¿no? Hablamos de un máximo del 99 a un mínimo del 85, que son datos epidemiológicos simplemente. Ahora, ¿qué dice la eugenesia? ¿Quién de estos debe vivir? Eso dice la eugenesia. Eso dice la eugenesia. Ahora, si nos inclinamos, vamos a ver rápido tipos de eugenesia también, pero el proceso intelectual en todos ellos será el mismo. ¿Seguro? Cognitivo, no. Entonces hay una diferencia también. Ahora, ¿el aspecto emocional será el mismo? No. Tampoco. Porque uno puede tener más, otros menos, ¿verdad? Ahora, el aspecto físico tampoco es el mismo. Pero nosotros somos los dueños de seleccionar quién habita o quién no habita este mundo. Entonces se establecen varios criterios para clasificar la eugenesia. Desde el punto de vista clásico, es un cernidor que solo va a permitir que aquellas personas que son aptas para sobrevivir se queden y el resto sea eliminado. Entonces a todos estos que están en silla de ruedas, a todos estos que están en muletas, a todos estos que tengan síndromes, trisomías, mosaicismos, los vamos a eliminar. Estamos eliminando a un conjunto de personas, a una sociedad genocidio. Desde el punto de vista filosófico es lo que más se maneja, ¿no? Es un fundamento solo de ideas que aboga sobre aquellas personas que sí tienen la capacidad morfológica, fisonómica, fisiológica, emocional, cognitiva para poder llevar adelante a una sociedad. Pero esto es en teoría, ¿no? Esto es en teoría. No se lo va a materializar. Pero ¿qué sucede si se lo materializa? Estamos cometiendo aberraciones en la cual solo un grupo selecto sobreviva. ¿Cuál sería ese grupo selecto? Si vamos de nuevo con Hitler, muchos de nosotros no caeríamos en ese grupo. De hecho, en este momento tendríamos que despedirnos, ¿no? Nos vemos en el más allá, los espero. La eugenesia racial. Acá también, ¿a quién se eliminaba Hitler? ¿A quién se eliminaba durante este periodo nazi? Judíos. Entonces comienza a distinguir personas y las categoriza en razas. Actualmente no vamos a hablar de razas. Sí hay leyes que se aplican, ¿no?, contra toda forma de racismo. Pero no podemos hablar de razas. Sí hablamos de grupos etniarios, en especial en antropología forense.
no llevamos con ustedes, pero les voy a hablar algo sobre ello. En antropología forense hay 3 grupos etniarios: los caucasoides, los negroides y los mongoloides. Los rasgos más o menos puedo, ¿no? Caucasoides, a los gringos, ¿no? Cara larga, delgada, etcétera, nariz puntiagudo, ojos pequeños. Caucasoides. Negroides, ¿no? Un rostro más robusto, voluminoso, ojos grandes, nariz cuadrilátera, mentón cuadrilátero, largo, grueso. Y los negroides, que es un intermediario en ellos. ¿A cuál de ellos, o los mongoloides, a cuál de ellos caeríamos? Entonces, tenemos ese grupo etniario. Debido al mestizaje ahora hay, ¿no? Los caucasoides, europoides, africanoides, etcétera, ¿no? Porque tienen genes de todo. Biológico. Básicamente, la eugenesia biológica es todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Pero en este criterio biológico no existen fundamentos racistas. A nosotros no nos interesa es blanco, negro, rubio, rosado, moreno, azul, avatar, etc. A nosotros nos interesa que ese producto de la gestación nazca con todos los rasgos biológicos de normalidad y que le permita hacer frente a todos estos eventos que nos da la naturaleza, ¿no? Y luego viene la eugenesia positiva frente a la eugenesia negativa. La eugenesia positiva permite seleccionar grupos de personas, pero que tengan rasgos aptos desde el punto de vista de lo que se considera sano, biopsicosocial. Y lo negativo, además de seleccionar, en lo positivo no hacen ninguna eliminación, simplemente lo seleccionan, ¿no? Como cuando hacen sus grupos de trabajo. Yo quiero estar con él. ¿Y por qué no con nosotros? Ah, es que son flojos, doctor, no me gusta. Están seleccionando, pero no los están eliminando. En cambio, la eugenesia negativa, además de seleccionar, al resto los van a ir a eliminar. Ese es el factor, como dicen, ¿no? Factor negativo. Eugenesia reproductiva es lo que se trata de establecer en la actualidad. Doctor, yo quiero que mi hijo esté completamente sano. Lamentablemente, en la familia de mi esposa, de mi esposo, hay antecedentes de malformaciones. Quiero hacer todos los controles necesarios. Y si sucede ello, pues detener el embarazo. O cómo puedo evitar el embarazo. Ahora hay muchos métodos para evitar, desde la dotación, ¿no? ¿Qué cosas les dan? Ácido fólico, sulfato ferroso, etc. Hay muchas formas de evitar malformación. Lamentablemente, algunas tienen un carácter autosómico dominante. Ahí es donde apunta la eugenesia reproductiva. Pero de nada me sirve también nacer bien, porque ahora la gran cantidad de patologías hace que yo tenga una muerte muy dolorosa o una muerte muy tranquila. La eutanasia habla de eso, el buen morir. Si tenemos abuelos en la familia, alguna vez los hemos debido escuchar. ¿Sabes qué, hijo? Yo quisiera dormir y más no despertar. A que caiga enfermo, llegar al hospital y que me den tratamiento, me hagan una cosa, otra cosa. Y es aquí donde la eugenesia tiene su participación. ¿Pero es legal en nuestro entorno? Ahora, viene nuevamente la pregunta. Llegamos a nuestros 85, 90 años, 115 años y estamos pues ya seniles. Y tenemos una enfermedad de base. Y estamos internados. Y todos los días me tienen que dar medicamentos. ¿Quiénes optarían por solicitar una eutanasia? Levanten la mano. Ahora viene otra decisión más fuerte. Yo tengo uno de mis familiares más queridos internado. Y lo veo sufriendo. Cada vez que paso por oncología lo veo llorando, desconécteme, quiero morir, póngame una almohada en el otro.
Ya no quiero ser libre. Y ustedes son los médicos, pues, de la familia. Y les dicen, ¿qué hacemos? ¿Aplican la eutanasia o no aplican la eutanasia? Sí, yo sí. Levanten la mano, ¿quiénes aplican la eutanasia? Se reduce el número. Hay una reducción de número. Es más difícil tomar esta decisión frente a otra persona que hacia sí mismo. Y es que aquí el Código Penal boliviano no acepta la eutanasia. Y menos porque existe una figura penal que se llama homicidio piadoso. Lo he matado porque pues lo estaba viendo sufrir. ¿Qué es lo que hace? Le he puesto la almohada en sus rostros. No quería verlo, sigue sufriendo. Se llama homicidio piadoso. ¿Es sancionable? Es sancionable. ¿Tiene menos años de cárcel que 20 años de un homicidio? Sí. 10 años. En 2014 más o menos salieron los informativos de unas muertes que habían estado ocurriendo cada semana en Missouri, Estados Unidos, cada semana pero el mismo día. Así que todos se comenzaban a preguntar qué está pasando acá y comienzan a revisar las cámaras de seguridad y veían que una enfermera entraba a la habitación donde morían las personas. Entonces colocan una cámara en la habitación y observan, nuevamente llegado el turno de la enfermera, que llegaba y le ponía algo. Falleció el sujeto al día siguiente. Hacen la autopsia, toman las muestras y le daban una buena dosis de potasio. Se la detienen y decía la enfermera que hacía eso porque los veía sufrir a estos pacientes y ella no quería verlos porque ya había visto a muchos de sus familiares morir de esa forma. Y ella tomó la decisión de matar. ¿Podríamos hablar de homicidio piadoso? Tal vez, pero en este caso eran muchos. Y sabía qué hacer y lo planificaba. Asesino. Hay varios tipos de eutanasia también, ¿no? Justo hablamos de la eutanasia eugenésica. Doctora, dígamelo, por favor. La eutanasia eugenésica es aquella en la que los ideales eugenésicos se materializan de forma negativa a través de la eutanasia, provocando la muerte de aquellas personas consideradas como inferiores. Veo a un sujeto que está entrando a mi consulta en silla de ruedas, no te voy a matar, está sufriendo. Está todo bien, pero lo voy a matar porque no quiero que sufra, no quiero que tenga problemas, que siga haciendo todo esfuerzo en venir acá. Eso es lo que dice la eutanasia eugenésica. Hay varios tipos de eutanasia, sí. La eutanasia es básicamente el morir bien. Yo quiero morir feliz, ¿no? Pero también hablamos de ortotanasia cuando existen características médicas adecuadas, valoradas, aceptadas legalmente, que permiten aplicar un tipo de inyección, la famosa inyección letal. Ortotanasia. Distanasia. La distanasia es aquella muerte bastante sufrida. Yo prolongo su sufrimiento, pero aplicando terapias inservibles. No, le pondremos, sigue esto, le haremos esta cirugía, le haremos esto. Estoy prolongando su sufrimiento, aún con las intervenciones terapéuticas. Y a ello se llama encarnizamiento terapéutico. No, aplicaremos esto más, no, esto más, cuando ya tiene muerte encefálica. ¿Para qué ya? Y la mistanasia, que viene del griego también, muerte feliz, ¿no? Pero, infeliz. Pero esta muerte, a diferencia de esta, es que no se aplican tratamientos, se lo dejan. Está sufriendo, no se aplica ningún tipo de analgésico, en lo absoluto. Pero en términos globales, la eutanasia se divide en eutanasia directa, indirecta, voluntaria, involuntaria. 4 tipos de eutanasia. Acá tenemos la eutanasia directa. Déjamelo, por favor, doctora.
yo le doy tratamiento, en la indirecta, le doy tratamiento a mi paciente y resulta que lo mato. Pero el tratamiento iba destinado a reducir la sintomatología que generaba sufrimiento. No me refiero a una anafilaxia, ¿no? Porque ahí hablamos ya de... Allá, doctora, hágame el favor. Bueno, eutanasia voluntaria. Perdón. Sí. Eutanasia voluntaria. Cuando un individuo que tiene las capacidades físicas y mentales para pedir que lo ayuden a morir, lo ha pedido. No voluntario. Eutanasia no voluntaria. Esto puede darse en dos casos: cuando el individuo ya no posee las capacidades físicas y mentales para pedir que lo ayuden a morir, pero expresó previamente que esa era su voluntad. Esto se aplica en lugares donde está aceptada la eutanasia. Si yo aún soy consciente de lo que sufro, señalo, ¿no? Quiero que me apliquen la eutanasia. Me voy a despedir hoy de mis familiares, por favor, mañana. Y la involuntaria, cuando yo ya estoy en un nivel de inconsciencia bajo, ¿no? ¿Quiénes toman la decisión? Mis tutores legales. Que yo puedo dejar ya una carta escrita, que puede ser mi nieto, mis hijos, etcétera, mi esposa, etcétera. O simplemente, si no hay eso, mis descendientes directos. Y ellos tomarán esa decisión. Existe, claro, el aspecto legal que les decía, ¿no? Del homicidio piadoso en nuestro artículo 6. ¿Es sancionable? Sí, es sancionable. Porque ninguno de nosotros, por más de que se trate de una enfermedad incurable, podemos tomar esa decisión de quitarle la vida. ¿Qué sucede si yo me llevo a uno de mis familiares en estas condiciones a mi casa? ¿Realmente tendrá calidad de vida? No. Tal vez algunos ya tengamos algún familiar así. Y lo más seguro que nosotros lleguemos también ahí. Ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Quiero llegar a ese estado o vivir hasta máximo a esta edad? Y bueno, que la madre naturaleza tome una decisión súbita conmigo, yo lo voy a hacer. Pero ahí se aplica también suicidio. Y nosotros no estamos programados, ya les dije, ¿no? Suicidio, vida. No tenemos ese interruptor. Es muy difícil tomar estas decisiones cuando uno se enfrenta a casos difíciles. Mucho. Bastante. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. Tengo una, pero... Y si no, pues los veo la próxima semana. Que tengan buenas noches.